Eduardo, acho que a gente podia começar conversando assim. Temos vários players importantíssimos aqui nesse encontro, uma oportunidade incrível para investimentos. Como é que o senhor enxerga o setor de energia no Brasil? Quais são os pontos que a gente pode destacar e como a gente consegue atrair mais investimentos para o setor? Bom, excelente pergunta, né? Vamos lá, eso que efectivamente, eso que este fórum para mí es o fórum de energía eléctrica aquí no Brasil. Nos últimos años tense consolidado, ¿no?, como un lugar de intercambio, ¿no?, donde están la iniciativa privada, los agentes públicos, todo el mundo conversando na mesma altura e é muito bom, né? Porque de novo daqui a gente consigue sacar cosas interesantes, né? Então, bom, falando de investimentos, ¿no? Acho que la cuestión del sector eléctrico, transición energética, demandas, es un problema a nivel global, no es un problema de Brasil. Nós, como vocês sabem, Neoenergia é uma empresa controlada pela Iberdrola. Iberdrola es la mayor compañía privada eléctrica de Europa y la segunda del mundo, privada. Y el problema acontece en Europa, en Estados Unidos. La demanda está creciendo, el cliente más exigente quiere más cualidad, no acepta tener interrupciones. Entonces, los investimentos claramente van a multiplicar, cada vez son más necesarios. Y lo que es muy importante es que cada país efectivamente cree las condiciones necesarias para que eso acontezca, ¿no? ¿Qué son las condiciones necesarias? Pues en primer lugar, previsibilidad, segurança contractual. Algo que no Brasil acontece. Ya sé que Brasil, dentro de Iberdrola está en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, y Brasil siempre he colocado como un ejemplo en cuestión de previsibilidad. Yo estoy aquí desde el año 99, ya pasamos por muchas crisis, el racionamiento, y siempre fueron creadas soluciones que permitieron mantener esa segurança contractual, ese buen ambiente de investimento. Entonces, eso que el primer tema sería continuar teniendo esa segurança contractual, esa previsibilidad. El marco regulatorio tiene que ser un marco regulatorio dinámico, tiene que ir evoluyendo y se adaptando a los tiempos. No Brasil, en los últimos 5 años, han tenido transformaciones enormes. Por ejemplo, toda la expansión de la generación renovable, la explosión de la generación distribuida, un cliente que cada vez es mucho más exigente, que tiene más voice, que tiene redes sociales. 10 años atrás, un cliente llegaba a ser energía y era, bueno, todo bueno. Ahora no, ahora reclama, fala con el vereador, que fala con el diputado. Entonces, todo complicó. Y como complicó, pues la regulación tiene que acompañar, ¿no? Yo participé ahora de un panel donde el asunto era la ley 15/2009, que es, podemos hablar que es la última reforma del sector los últimos 10-15 años, ¿no? Y yo falaba que yo era moderadamente optimista porque eso que era una reforma que era precisa, el sector precisaba esa reforma porque las condiciones te han mudado mucho y la regulación no te ha evoluido en esa dirección, ¿no? Entonces, la ley fala de liberalización del mercado, la ley fala de baterías, la ley fala de no reducción, mas de limitar los incentivos. Entonces, traes cosas que precisaban ter sido decididas 4 años atrás. Es una pena, y falei agora, una pena que la ley se aprobó ahora, ¿no? Se debería ter aprobado 3-4 años atrás. Entonces, ese marco regulatorio más moderno, pues lo que nos va a permitir investir más, ¿no? Entonces, nós na Neoenergia, vocês saben que trabajamos en los 4 segmentos, generamos energía, transmitimos, distribuimos y comercializamos. Nuestro sector más fuerte es la distribución eléctrica. Somos el mayor distribuidor eléctrico de Brasil. Tenemos 17 millones de clientes, que básicamente son 45 millones de brasileños. Bahía, Pernambuco, Río Grande do Norte, parte de Sao Paulo y Distrito Federal. Entonces, somos los que en 2025 y 2024 más investimos en infraestructura, pero a bidivi, no soy yo que estoy hablando. Y continuaremos haciendo eso. ¿Por qué? Porque, por lo que falé, las necesidades solo aumentan, más demanda, más calidad exigida. Apostamos porque el marco regulatorio
se adapte, esta reforma positiva. Confiamos que la cuestión contractual continúa siendo previsible y ahí quiero hacer un pouco un comentario sobre a renovación das concesións. Vocês deben ter acompañado, eso para nós é fundamental. Nosas concesións, por exemplo, co Elba na Bahía, co Seni no Rio Grande do Norte, su concesión acaba en 2027. Entón, como eu vou investir se acaba a mi concesión en 27? Entón, a renovación das concesións lo que permite é você ter máis 30 anos, agora aumenta o investimento, porque ten que entregar máis calidade. E falo, beleza, eu vou facer, porque você me dio previsibilidade, porque você me dio un horizonte, porque nosos investimentos son de longo prazo. Eu non investo para mañá, investo para un activo, coloco, sei lá, un poste, un transformador. Son activos que tienen unha vida útil de 20, 25, 30 anos. ¿No? Entón, esa previsibilidade é moito importante. ¿No? Entón, resumendo, yo estoy vendo un incremento de investimentos non solamente en energía, a nivel sectorial, a nivel global, moito forte nos próximos anos. É moito necesario que eso vea acompañado con marcos regulatorios, marcos contractuais estáveis, previsibles, que eu acho que está acontecendo aquí no Brasil, pelo menos eu vejo que está acontecendo. E pelo camiño iremos resolvendo problemas que van acontecendo. Ahora el curtailment, pues ya vamos a resolver. Entonces, eso siempre aconteció y siempre va a acontecer. Pero lo importante es que las grandes figuras que son contratos, previsibilidad, longo plazo, eso exista, porque eso es lo que nos permite a nós, empresa privada, investir y seguir apostando pelo sector.